Hola, soy Vicente Ander, ¿cómo están? Ayudante de la sección 1 mecánica de fluido. Recuerden cualquier duda, consulta de lo que sea la materia, la ayudantía, mi mail va a estar acá abajo para que manden mail sin miedo, no ir a ningún lado. Recuerden quedarse en la casa, es súper importante por la salud de todo el mundo. En este caso voy a hacer dos cosas. Primero voy a hacer un resumen de lo que es la materia de ley hidrostática, considerando y no considerando aceleración externa, la base conceptual de dónde nace, la fórmula base. Y segundo, vamos a resolver los problemas 7 y 8 de la ayudantía 3. Entonces, si no quieren el repaso, aprieten acá y se saltan directo. Y eso. Bueno, lo que comprende la hidrostática o la ley hidrostática, primero que nada es un supuesto súper importante que es que no existen esfuerzos de corte. Esto quiere decir que la viscosidad pierde toda relevancia y cualquier movimiento transversal de fluido, en este caso, pasa a ser irrelevante. Por esto mismo es que se llama hidrostática, porque el hidro que viene siendo el agua está estática. Lo podemos tratar como prácticamente un objeto sólido, en este caso rígido. O vale decir un bloque de fluido que nosotros vamos a ir, pues, podemos dejarlo estático en el espacio o podemos también acelerarlo. Entonces, en este repaso vamos a ver las bases que sientan tanto el que incluye aceleración externa como cuando el fluido está estático y tampoco se le ejerce aceleración externa. Primero que nada, hay que entender que cuando estamos hablando de fluidos, estamos hablando de dos tipos de fuerza. Primero, la fuerza másica, que efectivamente depende de la masa del cuerpo, en este caso del fluido. Y segundo, las fuerzas superficiales. Las fuerzas superficiales son las fuerzas que, vale la redundancia, se aplican sobre las superficies, en este caso para mantener la coherencia molecular del fluido. Entonces, si es que hacemos una sumatoria de fuerzas en términos simples, nos debería dar que componemos tanto las fuerzas másicas como las fuerzas superficiales. En este caso, las fuerzas másicas tienen que ver con la gravedad. En este caso estamos hablando de que nuestro F, el 100% de las ocasiones que vamos a tratar, va a ser el G de la fuerza de gravedad, la aceleración de gravedad en este caso. Acá estamos hablando del peso del fluido mismo. Entonces acá lo que hacemos básicamente es integrar ρ por el volumen, eso nos va a dar la masa y como es F pasa a ser G, básicamente es M por G. Esto prácticamente es el componente de peso, pero cuando estamos hablando de fluidos vamos a tratar con la densidad por términos de simplicidad. Acá estamos hablando de las fuerzas superficiales. Las fuerzas superficiales, como dijimos antes, son las que interactúan con las mismas áreas. En este caso son las presiones que hacen que los bloques de fluido permanezcan coherentes entre ellos. Entonces, vale decir que existen tipos de fuerzas superficiales, tangenciales y normales. Fs son las fuerzas normales que actúan sobre las superficies y Ft son las fuerzas tangenciales que aplican sobre las superficies. Nosotros al comienzo del curso vimos lo que eran las fuerzas tangenciales como esfuerzo de corte en este caso. Pero como el supuesto principal de la hidrostática es que no existen los esfuerzos de corte, lo que vamos a hacer es eliminar esta fuerza tangencial. Entonces se elimina debido a lo que dijimos antes, que la viscosidad, por lo tanto los perfiles de velocidad en lo tangencial pasan a ser despreciables, por lo que nuestra sumatoria de fuerzas en términos generales y físicos para el fluido va a pasar a ser esta. Entonces vamos a hacer lo que se llama el análisis diferencial. Vamos a elegir un bloque, un cubo en este caso 3D. Acá imaginen que hay dy de profundidad. Vamos a escoger un cubo diferencial de fluido cualquiera, un cubo X, y vamos a hacer un análisis de fuerzas para ver cómo se comporta la sumatoria de fuerza en este caso. Entonces nosotros sabemos que si tenemos un cubo, tiene que haber una presión actuando sobre cada una de sus caras, una presión que va a prácticamente mantener la coherencia y va a mantener este cubo armado. Entonces esa presión nosotros por simplicidad vamos a decir que se aplica en este caso en el punto medio de esta cara del cubo. En este caso tenemos una distancia z, este del eje z, tenemos un diferencial de z como este lado del cubo, y acá tenemos un diferencial de x como este lado del cubo. En este caso la profundidad viene siendo de y, acá reducimos el problema 2D, el problema generalmente es 3D, pero en este caso va a ser 2D por término de simplicidad, en realidad el 3D es lo mismo. Entonces en este caso, si es que comparamos lo que pasa con la presión a medida que yo me voy desplazando en el cubo de fluido, vamos a tener que la fuerza de presión necesaria que se aplica en cada una de estas caras, de estas cuatro caras, va a ser en este caso la presión que hay acá, más el diferencial de presiones por la distancia a la que estoy desde esta cara hasta esta presión, básicamente de x medios, como acá puede salir, la mitad de estos de x medios, eso lo multiplico por el área del cubo. En este caso acá está la cara del cubo, lo que voy a hacer es multiplicar esa área
por el diferencial de presiones y me va a dar la presión total que se está aplicando sobre esta cara. Es básicamente cuánto cambió la presión que está acá, que se está aplicando en este punto, sobre esta cara que está acá, sobre el medio de esa cara. Entonces, aplicando el mismo análisis, yo puedo decir que hacia el otro sentido es lo mismo, pero menos el diferencial de P por el área de la cara. ¿Por qué menos? Porque acá estamos trabajando como referencia positiva derecha, entonces en este caso esta distancia viene siendo de x medios, esta otra distancia viene siendo menos de x medios. El análisis para el eje Z es bastante similar. De hecho, lo único que cambia es que en vez del diferencial de x, vamos a estar tratando con un diferencial de z. Entonces, lo que pasa acá es que si yo me voy hacia arriba, yo voy a tener que estoy sumándole el diferencial de presiones y multiplicando por el área. En este caso, si yo me voy hacia abajo, lo que estoy haciendo es restándole el diferencial de presiones. Vale decir que esta multiplicación es, ojo, lo mismo que cuánto cambió la presión entre esta superficie y esta otra. Entonces, haciendo ese análisis de un elemento diferencial de fluido, lo que ocurre es que tenemos dos casos. El primer caso es sin aceleración externa, entonces en este caso la sumatoria de fuerzas pasa a ser cero y la del momento también. Entonces, si nos vamos a la ecuación que pusimos arriba de lo que viene siendo la sumatoria de fuerzas, en el primero de los casos, la sumatoria es cero. Si elegimos uno de los ejes, en este caso el eje Z, vamos a obtener que esta fuerza va hacia la derecha, esta fuerza de presión, esta fuerza va hacia la izquierda, entonces en este caso es la que va hacia la derecha menos la que va hacia la izquierda porque esta está yendo hacia la izquierda. Y a eso tenemos que sumarle, como ojo, estamos en el eje Z, lo que es la fuerza másica. ¿Por qué en este caso? Porque el FZ es en realidad la gravedad. Ojo que las fuerzas mágicas, como dependen de la masa, en este caso estamos traduciéndolo como la fuerza peso. La fuerza peso tiene su relevancia en fuerzas mágicas en el eje Z, porque en el eje que actúa la gravedad. Entonces, este F, si estuviéramos hablando de Fx, Fy en coordenadas cartesianas regulares, pasa a ser 0. En este caso no es 0, porque estamos hablando de lo que es la gravedad. Entonces, si hacemos el desarrollo matemático en esta parte, tenemos que queda menos 2 el diferencial, en el fondo del diferencial de z multiplicado por lo que viene siendo el área. En este caso, ¿por qué escribimos esto así? Escribimos esto así porque es básicamente m por g. El m lo convertimos en ρ por el volumen. Porque recuerden que la densidad o la masa específica por el volumen nos da la masa. Entonces, como multiplicamos por el volumen del cubo, el ρ, eso en realidad es m, el f es en realidad la fuerza de gravedad, entonces eso es mg que pasa a ser el peso. Entonces la sumatoria de fuerza en el eje Z, si yo simplifico y factorizo, me va a quedar que esto pasando para el otro lado es positivo, entonces, y también puedo dividir todo por el volumen, porque es un término que tienen en común los dos, me va a quedar que cuando yo no tengo aceleración externa, el gradiente de presiones viene dado por ρ multiplicado por las fuerzas mágicas en el eje en el que estoy haciendo la sumatoria. ¿Cómo es el segundo caso cuando tengo aceleración externa? Lo único que cambia con el desarrollo anterior es que en la sumatoria, en lugar de sumar 0, lo que va a hacer es sumar m por a. Entonces, por ejemplo, si hago el mismo análisis que había dejado hasta acá, en lugar de tener 0 tengo m por a. En este caso, ¿cuál es la aceleración? La aceleración que yo tenga en el eje z. Entonces, acá yo puedo escribir m de la misma forma que yo lo mencioné antes, como ρ multiplicado por el volumen, en este caso por la aceleración. En este caso, como estoy trabajando en el eje Z, yo tengo mi aceleración en el eje Z, que puede ser una aceleración externa en este caso. Por ejemplo, puede ser un ascensor que esté subiendo o bajando, puede ser cualquier fuerza externa que yo le ejerza al cuerpo, pero en este caso que esté yendo en la dirección Z. Entonces, si hago el mismo análisis, lo único que va a cambiar es que yo voy a pasar el P para acá, el diferencial de P para acá, el A restándose hacia acá, entonces yo puedo decir que, vectorialmente hablando, mi gradiente de presiones con respecto al eje Z va a ser ρ por las fuerzas mágicas menos las aceleraciones externas. Y ojo que acá estamos hablando del mismo eje, el eje Z. Si yo aplico ese análisis 3D para el cubo, me va a quedar que la gradiente de presiones, vale decir cualquiera de sus diferenciales, es lo mismo que ρ por F menos A, siendo A las aceleraciones externas que yo tenga en los ejes y F las fuerzas mágicas.
Entonces, observaciones importantes. Este es el caso general, que si sugiero que se aprendan algo, se aprendan este. Entonces, si es que yo, por ejemplo, pasa un caso en que no tengo aceleración, simplemente esto pasa a ser cero y la fórmula simplemente es ρ por F, por las fuerzas básicas. Y también es súper importante que el F, que en realidad son las fuerzas básicas, actúa como gravedad principalmente. Entonces, si yo tengo unas coordenadas cartesianas regulares, lo que va a pasar es que este F se va a reemplazar por G. Y lo que va a pasar con el A es que cuando yo tenga aceleraciones externas actuando, se va a manifestar según el eje sumatoria que yo esté tratando. Ojo que estas coordenadas también pueden ser cilíndricas, por ejemplo. Acá yo estoy trabajando con lo más convencional que son las cartesianas, pero el problema efectivamente, como estamos hablando de vectores, puede tomar un enfoque de coordenadas distinto. Y bueno, acá es de donde nace la ley hidrostática, nace un análisis diferencial, nace del concepto de las fuerzas y de no tener esfuerzo de corte. Y a continuación vamos a ver lo que son los ejercicios para poder entender mejor la materia. Bueno, procedemos al problema 7. El problema 7 dice que un estanque abierto como el de la figura contiene una profundidad de agua de 1,5 metros. El estanque es puesto en un ascensor que tiene dos casos de aceleración. El primero es que va a subir a 2,5 metros por segundo cuadrado. El segundo es que va a bajar esa misma aceleración. Entonces nos piden calcular la presión en las paredes laterales del estanque si es que el ascensor en el primer caso está subiendo, el segundo está bajando. Entonces esto es un problema de ley hidrostática aplicada, en este caso tiene una aceleración externa. El caso yo diría que más estándar que puede haber porque hay aceleración simplemente unidimensional y el ascensor va a tener un movimiento únicamente en el eje Z que nosotros vamos a llamar en este caso. La propiedad del estanque, la geometría en este caso va a ser irrelevante, simplemente nos interesa la profundidad de agua en este caso, porque estamos trabajando con una aceleración también que es unidimensional. Entonces, para resolver el ejercicio primero hay que tener en consideración que esto es un problema de ley hidrostática. En este caso consideramos la aceleración externa, por lo tanto no se elimina del gradiente base. Lo primero que vamos a hacer es vamos a determinar nuestro eje cartesiano, va a ser positivo hacia abajo en Z, el mismo que la gravedad en este caso. El primer caso es cuando el ascensor sube. Entonces, cuando el ascensor sube, tenemos que considerar la ecuación de leyes hidrostáticas en este caso. Una vez que se integre esta en el componente Z, que es el único que nos interesa en este caso, porque sabemos que no van a haber gradientes de presiones por el tema de la isobara. La isobara en este caso van a componer el eje horizontal, por lo tanto, la distribución de presiones en este caso no va a cambiar en lo que es el eje X. Por lo tanto, el único gradiente de presiones que me interesa o que va a existir corresponde al eje Z, por eso mismo es que lo integramos con respecto al eje Z. Entonces es súper importante entender que estas isobaras van a existir y que la composición de las isobaras, en el caso de que la aceleración, como van a ver en el problema 8, sea no solamente contenga un eje, sino que puede ser, por ejemplo, diagonal, ahí es cuando la composición de estas isobaras se va a alterar. Porque en el fondo la composición de moléculas del flujo se va a alterar de tal forma de que el fluido va a estar prácticamente comprimido hacia un lado y eso va a hacer que la presión se distribuya no necesariamente en lo que es horizontal. Para este caso particular, hay que considerar los valores de primero ρ, g y a, siendo ρ la masa específica del agua, en este caso es 1000 kilogramos por metro cúbico, la aceleración de gravedad, valor 9,81, ya lo hemos visto en bastantes ramos, y la aceleración en este caso, como está subiendo el ascensor, lo que va a pasar es que va a tener signo negativo, porque está yendo al contrario hacia el positivo, está yendo hacia arriba. Entonces, en este caso, como lo que ocurre es que tenemos g que es positivo y vectorialmente hablando la aceleración es negativa, entonces como es un menos con un menos, esto se va a convertir en un más. Y como integramos con respecto al dz, y en este caso hay una distribución lineal del flujo, o sea, del fluido, perdón, lo que va a ocurrir es que simplemente va a quedar con el componente z, va a quedar esto ρ multiplicado por g a la suma de la aceleración. En este caso realizamos la suma simple, sumamos g con a en este caso, eh, siendo a en este caso el 2,5 pero positivo, porque hubo un menos con un menos acá. Acá voy a clarificar que esto en realidad es el a vectorial. Entonces, en este caso, el valor de la presión que existe y la distribución o gradiente de presiones que se ejerce a lo largo de la pared de este estanque es de 12.310 multiplicado por z. Entonces, en este caso, lo que obtengo en realidad es una función de la profundidad a la que yo en realidad quisiera encontrarme. ¿Qué ocurriría si es que nos dicen cuál es la presión total o la presión neta aplicada sobre la pared del costado? Entonces, en ese caso, yo tengo que reemplazar Z con la profundidad máxima del estanque. En este caso dicen que el estanque es de 1,5 metros y está lleno.
Entonces yo en este caso voy a poder calcular lo que es 12.310 por 1,5, lo que me va a entregar un valor de 18.465. 18.465. ¿Qué son estos? Son newtons por unidad de área, es newtons por metro cuadrado. En este caso, esta viene siendo la presión neta que se va a aplicar sobre las paredes del estanque. Ojo, en el caso de que el ascensor se encuentre subiendo. Bueno, el caso contrario es bastante similar. Lo único que va a cambiar va a ser en este caso el signo de la aceleración que va hacia abajo. Es importante establecer que vamos a utilizar la misma fórmula de base. En este caso, lo único que cambia es que, como mencioné antes, la aceleración, en este caso vectorial, va a estar escrita en un 2,5 y va a ser positiva. Entonces, en este caso, en realidad esto se va a traducir en una resta, porque es g menos a, el g va en el mismo eje que el cartesiano que establecimos. Entonces acá va a haber simplemente una resta de ambos términos, reemplazamos los mismos valores anteriores. En este caso, el valor de la presión va a ser menor. La distribución de presiones va a tener un componente lineal, pero va a ser menor también. Entonces, en este caso, si queremos también saber la presión neta sobre las paredes que están actuando el estanque, es básicamente realizar lo mismo que se hizo antes, que es multiplicar 1,5 por el valor que está acá, 7.310. Eso nos va a dar un valor de 10.965. Sí, 10.965. Esa va a ser la presión neta que se está aplicando sobre las paredes. El mismo valor que antes es un pascal, que es lo mismo que newton partido en metro cuadrado, porque estamos aplicando fuerza sobre una unidad de superficie. ¿Cuál es la superficie en este caso? Estamos aplicándolo sobre toda esta pared. Bueno, observaciones. Esto no es simplemente llegar y calcular, es súper importante que entendamos por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Entonces, si es que uno tiende a observar cuál es el comportamiento que existe acá, es que cuando el ascensor está bajando, lo que ocurre es que la distribución de presiones neta es menor a que cuando está subiendo. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Por motivos físicos, obviamente. Pero en este caso, utilizando la lógica, lo que ocurre es que si es que yo tengo una componente de aceleración que va bajando y prácticamente lo que ocurre es que se ejerce una aceleración externa, en este caso, el componente de aceleración externa va a hacer que prácticamente el fluido se me comprima aún más, por así decirlo. Porque lo que va a ocurrir es que el ascensor, en este caso, va a tener una aceleración que va a implicar que o lo que es el suelo versus la inercia total del ascensor se comporte en una manera más compresiva, por así decirlo. Entonces las moléculas del fluido se van a comprimir más. Al estar más comprimidas en este caso, lo que va a ocurrir es que se va a generar una distribución de presiones mayor. En teoría el fluido es incompresible, entonces es una forma física de ilustrarlo simplemente, pero el concepto físico que hay detrás es que básicamente lo que ocurre es que hay una fuerza que se está ejerciendo en contra del bloque sólido, lo que me va a implicar que al interior va a incrementarse el nivel de presión que existe. En el caso contrario, cuando el ascensor sube, lo que está pasando acá cuando sube es que prácticamente el bloque sólido va a tender a subir hay fuerzas que van a hacer que suba, al mismo tiempo van a haber fuerzas que baje, que es, ¿no es cierto?, las fuerzas básicas. Entonces, en este caso, el bloque, por así decirlo, lo estoy estirando y la compensación molecular va a hacer que la distribución de presión en este caso sea menor, porque yo prácticamente le estoy dando un impulso hacia arriba. Entonces se puede observar que va a haber una presión, como establecimos, menor en el caso de que el ascensor esté bajando. Y bueno, si el ascensor estuviera estático, lo que ocurre es que va a haber justamente el valor intermedio que va a haber entre estos dos, va a ser el valor de las presiones, en este caso. Entonces también es importante poder lograr comparar los tres casos y lograr evidenciar qué efecto tiene una aceleración externa. Entonces, por ejemplo, si yo llegara a ser un buzo, me quiero tirar al agua, imagínense este fuera un estanque gigante. Si es que yo fuera un buzo y me tiro al agua, resulta que por términos de presión me va a ser mucho más fácil sumergirme en este caso y poder llegar a un nivel más abajo que si estuviera, por ejemplo, en este caso en que hay un ascensor que está bajando, un ascensor gigante que estuviera bajando. Entonces, recuerden que la presión también se manifiesta como la fuerza ejercida por cantidad de aire, en este caso en la pared. En este caso, por ejemplo, si yo me tiro y si fuera un buzo o si fuera una hormiga, en este caso que es más ad hoc porque un estanque no tan grande, lo que ocurriría es que la fuerza de presiones permitiría en este caso bajar más a la hormiga acá, antes de que se le aplique una fuerza suficiente para reventarla.
que acá, porque acá, como mencionamos antes, la distribución de presiones termina siendo mayor, por el tema justamente de que tenemos una aceleración externa que está actuando. Entonces, eso es este ejercicio. El caso, como dije antes, más simple que puede existir, yo creo, con aceleraciones externas involucradas, porque estamos hablando de unidimensionalidad. Recuerden, cualquier duda, va a estar el mail en la descripción. Súper importante que manden mail si preguntan dudas. Yo voy a estar disponible, no voy a ningún lado. Y eso, recuerden quedarse en la casa y cualquier cosa estamos en contacto.